Hoy vamos a hablar sobre uno de los juicios más importantes y polémicos en la historia del fútbol moderno, el juicio contra el Manchester City por violaciones al fair play financiero. Este club, que ha dominado la Premier League y el fútbol europeo en la última década, está siendo acusado de no reportar con precisión sus datos financieros entre los años 2009 y 2018. El juicio comenzó el 16 de septiembre de 2024 y podría extenderse durante varias semanas. En este tiempo, se analizarán los entre 115 y 130 cargos que la Premier League ha presentado contra el club. En este vídeo, te explicaremos en detalle todo lo que rodea a este juicio, desde las acusaciones, el contexto detrás de ellas, la defensa del club, y las posibles sanciones que enfrentan. ¿Qué es el fair play financiero? Para entender por qué el Manchester City está en juicio, primero debemos explicar qué es el fair play financiero. Esta normativa fue implementada por la UEFA en 2010 con el objetivo de regular los gastos de los clubes europeos y garantizar una competencia justa. La idea básica detrás del fair play financiero es que los clubes no deben gastar más de lo que generan. Esto significa que los equipos deben tener un balance equilibrado entre sus ingresos, como entradas al estadio, mercancía y derechos de televisión, y sus gastos, que incluyen los salarios de los jugadores, las transferencias y los costos operativos. El Manchester City, tras ser adquirido por el grupo Abu Dhabi en 2008, rápidamente se convirtió en uno de los clubes más poderosos del mundo, gracias a la inyección de fondos de sus propietarios, los jeques árabes. Sin embargo, el problema surge cuando se acusa al City de haber utilizado métodos para inflar sus ingresos a través de patrocinios artificiales y maquillando sus finanzas, logrando supuestamente gastar menos de lo que generaba para cumplir con las reglas del fair play financiero. Los cargos contra el Manchester City. La Premier League acusa al Manchester City de haber violado las reglas del fair play financiero en más de 115 ocasiones entre los años 2009 y 2018. Estas violaciones incluyen la falta de transparencia en sus informes financieros, el ocultamiento de los montos reales de ingresos por patrocinios y la falta de reporte de los salarios completos de jugadores y entrenadores. Entre los cargos más importantes, destacan los siguientes. Patrocinios inflados. La Premier League sostiene que el Manchester City infló sus ingresos declarando patrocinios provenientes de empresas vinculadas a sus propietarios, el grupo Abu Dhabi. De esta forma, aparentaban tener mayores ingresos de los que realmente obtenían a través de operaciones comerciales legítimas. Salarios ocultos. Según las acusaciones, el club no reportó correctamente los salarios de algunos de sus jugadores y entrenadores, lo que les permitió realizar grandes fichajes sin exceder los límites impuestos por el fair play financiero. Gastos no reportados. Además de los salarios, también se acusa al club de haber ocultado otros gastos relacionados con las operaciones del equipo y la remodelación de su estadio, el Etihad Stadium, lo que habría permitido al Manchester City evadir las restricciones financieras impuestas por la UEFA y la Premier League. Estas acusaciones se basan en una investigación que lleva años en curso, y que se aceleró cuando documentos filtrados revelaron correos electrónicos y contratos que mostraban cómo el Manchester City supuestamente engañaba a las autoridades del fútbol. El juicio y sus detalles. El juicio comenzó el 16 de septiembre de 2024, y dada la cantidad de cargos y la complejidad del caso, se espera que se prolongue por varias semanas, incluso hasta 10 semanas. Durante este proceso, un panel independiente de expertos en derecho deportivo y financiero revisará las pruebas presentadas por la Premier League y el Manchester City. Uno de los principales desafíos del juicio es la cantidad de pruebas que ambas partes han recopilado. La Premier League ha estado investigando al Manchester City durante varios años, acumulando miles de documentos, correos electrónicos y testimonios que, según ellos, prueban que el club violó repetidamente las reglas del fair play financiero. Por otro lado, el Manchester City ha argumentado que la investigación de la Premier League ha sido injusta y parcial, y que muchas de las pruebas presentadas han sido sacadas de contexto o malinterpretadas. Este juicio es particularmente significativo no solo por la cantidad de cargos, sino también por las posibles repercusiones que puede tener para el futuro del fútbol inglés y europeo. Dependiendo del veredicto, este caso podría sentar un precedente sobre cómo se manejan las finanzas de los clubes y cómo se castigan las violaciones al fair play financiero. Posibles sanciones. Si el Manchester City es declarado culpable de las acusaciones, las sanciones podrían ser severas. Existen varias posibles consecuencias que el club podría enfrentar, dependiendo de la gravedad de las violaciones que se prueben en el juicio. Y esas son: multa económica. La sanción más leve sería una multa económica. Sin embargo, dado el número de cargos, esta multa podría ascender a cientos de millones de euros, lo que, aunque no afectaría gravemente las finanzas del club, sí sería un golpe a su reputación. Reducción de puntos.
Una sanción más grave sería la reducción de puntos en la Premier League. Esto afectaría directamente el rendimiento del equipo en la temporada actual y podría comprometer su clasificación a competiciones europeas como la Champions League. Expulsión de competiciones. En el peor de los casos, el Manchester City podría ser expulsado de competiciones importantes como la Champions League, la FA Cup y la Carabao Cup. Esto no solo significaría una pérdida económica significativa para el club, sino que también dañaría su reputación a nivel internacional. Descenso a Segunda División. La sanción más drástica sería el descenso del Manchester City a la Segunda División. Aunque esta opción es menos probable, no puede descartarse por completo, ya que el incumplimiento reiterado de las reglas del fair play financiero podría justificar una sanción de tal magnitud. La defensa del Manchester City. El Manchester City ha negado rotundamente todas las acusaciones y ha afirmado que cumplió con todas las normas del fair play financiero. En 2020, el club ya enfrentó una sanción similar cuando la UEFA intentó prohibirle participar en la Champions League por 2 años. Sin embargo, el Manchester City llevó el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, y logró revocar la sanción. En este juicio, el club argumenta que la Premier League ha interpretado erróneamente sus informes financieros y que las pruebas presentadas no son concluyentes. El City también sostiene que ha sido objeto de una persecución injusta por parte de las autoridades del fútbol, y que sus patrocinadores son legítimos y no simples pantallas para ocultar el financiamiento de sus propietarios. Repercusiones futuras. El resultado de este juicio podría tener repercusiones importantes no solo para el Manchester City, sino para todo el fútbol europeo. Si el City es castigado, otros clubes podrían verse beneficiados, como el Liverpool o el Arsenal, que estarían en una mejor posición para competir por títulos si el City pierde puntos o es excluido de competiciones. Además, este juicio podría sentar un precedente sobre cómo se manejan las finanzas de los clubes en el futuro. Si el Manchester City es declarado culpable, otros equipos podrían ser investigados por posibles violaciones al fair play financiero, lo que podría cambiar la forma en que se realizan las transferencias y se estructuran los contratos en el fútbol moderno. El juicio del Manchester City está en marcha y las consecuencias podrían cambiar el futuro del club para siempre. Solo el tiempo dirá si el Manchester City logra defenderse con éxito o si será castigado severamente por sus acciones. Mantente atento, porque este juicio podría marcar un antes y un después en la historia del fútbol moderno. ¿Crees que sancionarán al Manchester City? Déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete y dale like para más vídeos como este.